al capítulo 4 de Efesios, que este, es donde habíamos quedado. Y, ¿Y cuál es el contexto de este capítulo que vamos a leer? Bueno, hermanos, lo venían hablando, el apóstol Pablo venía escribiendo, y el contexto es la iglesia. Después de que nos explicara el apóstol que la nueva vida en Cristo, cómo hemos sido rescatados, el sacrificio del Señor Jesús, nos compartía Andrés acerca de cómo Dios, eh, al formar la iglesia, la forma con dos pueblos, los gentiles y los judíos. Ahí en el capítulo 2, versículo 14, dice, Cristo es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno. Y nos explicaba bien Andrés, ¿no?, que la división, ¿no?, de estos dos facciones, los judíos y los gentiles. Y los gentiles es el resto del mundo. Cuando hablaba del resto del mundo me acordaba un partido de la selección argentina, creo que fue por el año 90, que jugaba Argentina versus resto del mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que pensaba que si ganamos ese partido le ganamos a todos. Era medio una farsa porque había pocos jugadores de otros países. Pero volviendo al tema, ¿no? Dios divide en dos facciones, gentiles, que es el resto del mundo, y los judíos. Y dice que Dios derribó esa muralla de separación, que era una muralla de guerra. Por eso dice que Cristo es nuestra paz. Y es más, después cuando Nacho tomó parte del capítulo 3, en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ya los judíos y los gentiles van a ser parte, o sea, no es que solamente son aceptados los gentiles a la eternidad con Dios, sino que van a ser parte del mismo cuerpo, de manera que se pueden llamar y se deben tratar como hermanos. Y esto era revolucionario. Los gentiles tienen que llamar y tienen que tratar a los judíos como hermanos, y los judíos también hacia con ellos, de manera que ya no hay más ni judíos ni gentiles, son un mismo cuerpo. Y a partir del capítulo 3, versículo 14, que es lo que nos estuvo enseñando Guillermo, va a empezar la senda, el camino por donde nosotros tenemos que andar para guardar esa unidad que Dios trajo a la vida de la iglesia. La iglesia es una unidad. Ya no hay dos pueblos, ya no hay dos naciones, ya no hay judíos y resto del mundo. No, ya es un cuerpo. Ya somos hermanos. Debemos hablarnos, tratarnos, nombrarnos y vivir como hermanos. Claro, la teoría está perfecta, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde ir para que esto realmente lo podamos ver? Porque si son palabras, no sirven. ¿Cuáles son los hechos? Y a partir del versículo 14 del capítulo 3, Pablo va a mostrar esa senda. Ahí donde Dios dice que tenemos que buscar ser llenos de la plenitud de Dios. Eso lo dice en el versículo 19 del capítulo 3. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. En el capítulo 5, si ustedes tienen la Biblia, fíjense, capítulo 5, versículo 1, dice así el apóstol: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios habla de un camino de amor, el camino del amor de Dios, que es un camino, como dice ese texto, sacrificial. Dios nos amó a todos. Cristo murió y se sacrificó por todos. Y dice el texto, debemos llenarnos, el versículo 19, y acá nos dice, tenemos que andar. La pregunta que me hacía mientras leía esto y recordaba los mensajes de nuestros hermanos ¿es posible? ¿Es posible que yo, por ejemplo, pueda amar
al hijo de un desconocido de la misma manera que amo a mis hijos? O mi hermano, si vos tenés nietos, ¿es posible que vos puedas amar los nietos de otra persona de la misma manera que amás a tus nietos? ¿Es posible? Bueno, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver si es posible, ¿no? Leemos capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Imagínense gentiles y judíos escuchando esto. Todos. Una fe, un bautismo, un Padre. Pero a cada uno, versículo 7, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto está hablando de Cristo. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta acá, hermanos, la palabra de Dios. Qué pasaje enriquecedor. Lamento frustrar a muchos de ustedes que mientras estemos meditando van a decir, ¿por qué no habló de esto? ¿Por qué no habló de aquello? Bueno, en 20 minutos es difícil hablar de tantas cosas increíbles que están en este pasaje. Mientras leía y leía, digo, bueno, ¿qué tomo, qué no tomo? Y mis ojos se iban todo el tiempo al versículo 3, a una palabra. La palabra es solícitos. La busqué el griego. El griego es donazo. ¿Qué significa? Bueno, significa velocidad. Qué raro, ¿no? Velocidad, esfuerzo, prontitud y fervor. Alguien solícito es alguien que está en la búsqueda activa de algo, está con mucha velocidad, está pronto a querer que algo salga, que algo aparezca en la búsqueda de algo. Solícitos, dice ahí la palabra. Y me quedé con esta frase, con esta palabra, solícitos, porque yo quería contestar la pregunta que me hacía, ¿es posible amar así como Dios ama? Bueno, la respuesta sí, es posible, pero tenemos que ser solícitos. Yo tengo que ser solícito. Cada uno de nosotros tenemos que ser solícitos. Dios va a guiar a Pablo en toda esta lectura a 4 cosas que nos van a llevar a entender que es posible. Son 4 cosas. La primera, fíjense, versículo 7. Lo leemos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La primera cosa es la gracia. La gracia es la posibilidad.
Dios nos dice, bueno, sí, es posible, yo te voy a dar la posibilidad de poder hacer esto. Y te voy a dar mi gracia. La gracia, como somos enseñados o fuimos enseñados, es el favor de parte de Dios. Pero es más profundo que esto. Porque yo puedo hacerle un favor a alguien, a un vecino, y a veces puedo confundir mis favores con esta frase, el favor de Dios. Es más profundo. Es el poder de Dios. Es un poder que no nace del hombre, no es humano. La gracia de Dios no es algo que sale del hombre, que sale del corazón del hombre, sino que baja del corazón de Dios para llenar al hombre. La gracia es un poder que Dios, con el cual Dios reviste al hombre y lo llena. Por eso en el versículo 20 del capítulo 3 dice, llénense de la plenitud de Dios. Por eso en el capítulo 5, versículo 18 dice, llénense del Espíritu Santo. La gracia es la posibilidad, Dios te da la chance de poder amar como Él, porque no puede salir del corazón. Yo no puedo amar con mi corazón, con el que nací, con mi amor, al hijo del vecino como amo a mis hijos. Yo no puedo. Yo tengo que estar revestido de un poder que no es humano, que es de Dios, que desciende de Dios y que me llena. Eso es lo primero que dice Pablo, la gracia de Dios. Dios te dio la gracia para poder amar así. ¿Qué es la segunda cosa? Versículo 8. Por lo cual Dios también subió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. ¿Y qué dice ahí? Dio dones a los hombres. La segunda cosa que Dios nos da, aparte de su gracia, ese poder para poder hacer su voluntad, es el don, es la herramienta. La gracia es la posibilidad. Sin la gracia no se puede. Yo no puedo amar sin la gracia de Dios. Pero el don es la herramienta. Es con lo que yo puedo hacer. Dios me da la herramienta para poder amar al otro. También no nace del hombre, no viene conmigo. Es una provisión de parte de Dios. La tercera cosa, mis hermanos, está en el versículo 15. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La tercera cosa que nos dice Dios es, bueno, la verdad en amor. Dios nos dio la gracia, que no es nuestra, es de Él, para poder amar. Dios nos dio la herramienta, que es el don. Dios te dio un don a vos, un don a mí, para ministrarlo a los demás y ser de bendición. Pero claro, ¿cuál es el instructivo? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuáles son los principios, los mandamientos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí dice el versículo 15, la verdad en amor. Dios nos dio la verdad en amor. Es el instructivo con el cual yo puedo manejar el don. Así puedo crecer en Cristo. Ahora, mis hermanos, qué hermosa frase. La verdad en amor. No la verdad con amor. Porque no existe verdad sin amor. La verdad es con amor. Porque si no es con amor, no es verdad. Y el amor es con verdad. Porque si no es con verdad, no es amor. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Esa que le dice Jesús a sus discípulos cuando preguntaban quién es el prójimo. Porque Jesús dice, tenés que amar al prójimo. Bueno, pero ¿quién es nuestro prójimo? Entonces dice, bueno, hay un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, lo agarraron los ladrones, lo lastimaron, lo dejaron medio muerto. Pasa el sacerdote y no lo atiende. Pasa el levita y no lo atiende. Claro, son personas que su investidura dice que ellos andan en la verdad. Pero en realidad no andan en la verdad, por más que digan que andan en la verdad. ¿Por qué? Porque al no actuar con amor, la verdad les exigía a ellos ayudar a ese que estaba tirado. Pero como no andan en la verdad, no pueden amar. Pero dice que vino un samaritano y dice que tuvo de él misericordia, obró con misericordia. Claro, la verdad de Dios le llevó a un acto de amor. No iban a ser del corazón del hombre. Samaritanos y judíos se odiaban, pero como estaba lleno de la verdad de Dios,
tenía que amar, porque la verdad es con amor, si no, no es verdad. Y recuerdo aquella discusión que tenía Jesús en el capítulo 8 de Juan con algunos judíos, porque él les decía que la verdad les iba a ser libre, por lo cual lo escucharan a él y tomaran consejo. Y ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham y vos sos hijo de fornicación, y empezaron a discutir. Y él le dice, si ustedes son hijos de Dios, si fueran hijos de Dios, me amarían. Si fueran hijos de Dios, me amarían, porque la verdad es con amor. Y el amor es con verdad. El amor es con verdad. Recuerdo a Pablo que le escribe a los Gálatas. Claro, los Gálatas era en Galacia Pablo llegó el Evangelio, se convirtieron, pero después de un tiempo los Gálatas empezaron a practicar otras doctrinas, se estaban desviando de la doctrina de salvación por culpa de unos judaizantes. Entonces Pablo les escribe y empieza a corregirlos. Y ahí en el capítulo 4, versículo 16, Pablo les dice, pero ¿me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Claro, se ve que no les gustó mucho la corrección de Pablo, entonces se enojaron. Y Pablo tiene esta reflexión, pero yo me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y hay testimonio en la palabra de Dios que Pablo los amaba, dice que sufría dolores de parto por ellos. Miren cómo los amaba, que sufría por ellos, que no quería que se desviaran, que no perdieran la fe, que no se vuelvan a la ley, que la gracia de Dios, habían conocido a Cristo por la gracia y se estaban desviando, pero encima se enojan. Eh, yo me acuerdo cuando tuve que hablar con el cirujano y llevarle los CD de la tomografía. Y bueno, el cirujano me tuvo que decir la verdad. Me dijo, mira, tenés algo ahí en tu cuerpo y si no te operamos te morís. Y no fue una buena noticia. Pero imagínense, mis hermanos, que yo me enojara con él. ¿No? Pero ¿por qué me decís esto? ¿Quién sos para decir que me voy a morir? Bueno, él me dijo la verdad y era necio enojarme. Pero a Pablo le pasaba esto. Por decir la verdad, se enojaban. Mis hermanos, lo cuarto que dice Pablo, porque una cosa que les dice es la gracia de Dios, otra es el don de Dios, el camino que es la verdad en amor, son el reglamento, las instrucciones para llevar a cabo esto, pero lo cuarto que le dicen es el objetivo. El objetivo está en el versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento y del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el objetivo positivo, madurar, crecer. Y en el versículo 14 dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay una búsqueda en el objetivo de que ya no seamos niños y empezar a crecer y ser maduros, ya dejar la inmadurez y empezar a tener madurez. Hay un cambio ahí. El objetivo de la gracia que Dios nos da para ser llenos, del don que Dios nos da y de andar en la verdad del amor, tiene un objetivo: crecer, perfeccionarnos, madurar, dejar de ser niños. Él dice, para que dejen de ser niños, hay un cambio. Dejar de ser niños para empezar a ser maduros. Pero dice el texto, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El niño es fácilmente engañado, lo que dice el apóstol. Miren que los niños son fácilmente engañados. Le van a mostrar algo lindo y no van a ver el peligro que hay atrás. Le van a mentir, pero como es niño, van a tropezar, van a creer la mentira. Entonces Pablo dice, no sean niños. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros y hay que van a decir falsas verdades y hay falso amor. El objetivo del falso maestro es, entiendo yo, lo contrario
al objetivo que tiene Dios. Si Dios va a buscar, como recién escuchábamos en la palabra de Dios, la unidad, no sería descabellado pensar que el falso maestro va a buscar la división. No es descabellado pensar esto. Si Dios va a buscar la unidad, no será descabellado pensar que el falso maestro va a buscar la división, la sectarización, sacar la comunión. Si Dios está llamando a amar a los otros, no sería descabellado pensar que el falso maestro va a querer llevar a amarse a sí mismo o a lo propio, como un niño. ¿Qué hace el niño? Mío, dame, es para mí, no comparte, le cuesta servir a otros, está pensando en él, es un niño. Si Dios nos está diciendo, bueno, andemos en la verdad de Dios, no sería descabellado pensar que el falso maestro va a buscar las mentiras, se basa en las mentiras. Y si Dios nos está diciendo que tenemos que buscar conocer el carácter de Dios, porque ahí dice, en el versículo 15, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, conocer su carácter, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus mandamientos, sus principios. No es descabellado pensar que el falso maestro va a escondernos el carácter de Cristo y mostrar otro Dios conforme a su corazón. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados? ¿No? Porque uno le agarra el miedo y dice, bueno, tengo miedo, y si caigo en el engaño, ¿no? Por eso, mis hermanos, vuelvo a la palabra, solícitos. Vos y yo, mis hermanos, tenemos que ser solícitos, prontos a buscar a Dios, tiempo con Dios, mis hermanos. La palabra de Dios para crecer en la verdad de Dios, tiempo en oración, en casa, encerrado, tiempo con Dios para llenarme de la gracia de Dios, para utilizar el don que Dios me dio, como Él quiere, para andar en esa verdad. Mis hermanos, ese tiempo de separación con Dios, tuyo y mío con Él, es un tiempo de santidad. No porque seamos perfectos, sin pecado, no, porque hemos apartado un tiempo con Él. Porque mis hermanos, si no, no me lleno de la gracia de Dios, me voy a llenar de las cosas de este mundo que tienen sus frutos y sus consecuencias. Por eso, mis hermanos, solícitos. Vos y yo, solícitos. ¿Qué pasa si no somos solícitos? Bueno, la otra palabra contraria es la insensatez. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. El insensato menosprecia ese tiempo con Dios. No lo busca, no busca la verdad de Dios, no busca la oración. El insensato es como un niño que no le busca, que no busca la comunión con Dios y que nunca va a poder ver el engaño. Nunca va a ver el engaño. Siempre va a tropezar. Por eso se acuerdan de Mateo capítulo 7, cuando Dios habla del cimiento. Él dice que Él ve prudente aquel que, escuchando la palabra de Dios, la pone por obra. Ese edificó sobre la roca, porque cuando vino el viento, ese viento de doctrina que dice acá, ¿no? Pero el viento no lo derribó, estuvo firme. Sabía la verdad, no lo iba a derribar un viento de doctrina. Y conocía la verdad. ¿Por qué? Porque escuchó y porque actuó. Pero él dice que aquel que no escucha la palabra de Dios y no la tiene en cuenta, es un hombre, ¿se acuerdan la palabra? Insensato. Insensato. Donde su base no es la palabra de Dios. No conoce a Dios, no conoce a Cristo. Entonces edifica sobre la arena. Viene este viento y tropieza y cae. Mis hermanos, ¿es posible que vos me ames a mí como amás a tu hijo? Humanamente, no. Pero si sos lleno de Dios, vas a amar como Él ama. De manera que vas a poder morir por mí. Vas a dar tu vida por mí. En tus hechos, en tus preocupaciones, en tu oración,
en tu deseo de mi bienestar, aun cuando yo no te ame de la misma manera a vos, porque no va a depender tu amor hacia mí de mi amor hacia vos. Va a depender de tu solicitud en llenarte de Dios. Es tiempo de llenarnos de Dios. Eso nos va a traer amor de Dios. Nos va a traer la gracia de Dios. Va a hacer que el don que me dio realmente pueda ministrar a los otros y que sea de bendición. Va a lograr que yo pueda andar en la verdad del amor. Se va a lograr el objetivo de tener madurez, de dejar la niñez. Y nos va a ayudar a no caer en el error, en el engaño. Mis hermanos, que sea de provecho estos consejos de la palabra de Dios con mucha sencillez. Yo sé que el pasaje da para hablar un montón de cosas, pero quiero que te vayas con esto, mi hermano querido. Solicitud, buscarlo a Dios. Alentame a mí a buscar a Dios. Alentame a mí y yo quiero alentarte a vos a tiempo con la palabra de Dios y de oración. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, que aunque dicha con tanta sencillez y tanta dificultades de mi parte, gracias por la profundidad de ella, Señor. Alabamos tu palabra, tu sabiduría. Pero como quisiéramos, Padre, que entre nosotros, Señor, esté tu unidad. Como quisiéramos, Padre, que podamos decir que es posible, Señor, amarnos como tú nos has amado, los unos a los otros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, ayuda a mis hermanos a ser solícitos, Señor, en buscar tu rostro, en buscar tu presencia, en llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu gracia, Señor, para poder amarnos, Señor, para tener paciencia, soportarnos con paciencia, Señor, para ser mansos, Padre. Señor, como quisiéramos, Padre, entre nosotros la paz de Cristo, aquella que derribó aquel muro. Y Señor, es el fundamento de la iglesia. Que en la iglesia, Señor, ya no hay dos pueblos, hay uno solo. Pero Padre, hay que guardar esta unidad. Por eso, Señor, ayúdame a mí a ser solícito, a buscarte con prontitud, Señor. Más en estos tiempos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, que sea con provecho, Señor, ejecutada entre nosotros, vivida entre nosotros, para la gloria de tu nombre, para la bendición de la comunión entre los unos y los otros. En el nombre de Jesús. Amén.